Poderoso Dios. Así que bienvenidas a este tiempo de mujeres en su presencia. El tema que vamos a ver en esta noche es límites que sanan, aprendiendo a amar sin perdernos. Amén. Porque muchas veces nos Amén. perdemos por amar a otros, ¿verdad? Pero el Señor quiere que empezamos a conocer, aleluya, que aún Él estableció los límites. Aún Él hizo que nosotros, ¿verdad? Tuviéramos ese punto de decir no también en un momento y no verlo como un egoísmo, sino como una expresión de amor, de sabiduría y de obediencia a Dios. Amén. Ahora vamos a hablar de Dios y los límites. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2. Si tú tienes tu palabra allí, tu Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Poderoso Dios. Verso del 16 al 17. Génesis, capítulo 2 verso del 16 al 17. Y mira lo que dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del bendito Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre Amén. diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente que Morir. morirás. Poderoso Dios. O sea que desde el principio, si vemos que es el Génesis, ¿verdad? Que es el principio de todo, Dios colocó límites como una expresión de qué? De amor y protección. El límite no era un castigo. Dios no le dijo esto como un castigo, sino era como un cuidado. Entonces, Dios sabía que sin una frontera espiritual, Adán y Eva perderían su comunión, su pureza y su propósito. Todo límite establecido por Dios tiene como meta preservar la vida, mis amadas mujeres de Dios. Ahora, pero vamos a ver qué son los límites según Dios. Y para eso quiero que me acompañes en Gálatas. Por favor, Gálatas capítulo 6. Tienen la Biblia allí, Gálatas capítulo 6, verso 2 y vamos a pasar luego al 5. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, el Señor nos llama a amar, ¿verdad? Todos debemos de tener su amor y reflejarlo. Pero también nos enseña que no todo, mis amadas mujeres de Dios, lo podemos cargar. No todo tú te lo puedes echar encima como una maleta. No todo puedes tú sola o echarte cargas de los demás. No, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pero atrás decía, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Hay cosas que tú también puedes de pronto, alguna situación de tus hijos, de tu pareja, de tu esto y decir, ¿sabes qué? Venga, trabajémoslo juntos. Ven, hagamos esto, no para cargarte, para afligirte, sino para que juntos puedan crecer y avanzar, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, mis amadas mujeres de Dios, y quiero que lo entiendan, grande entre ayudar y absorber. Entonces, yo te puedo ayudar con ciertas cosas que tú me dices, mira, por favor, necesito oración por tal cosa, o mira, ¿será que me puedes ayudar con esto? O lo que yo sepa en mis conocimientos que tú requieras, tú me dices, ¿será que me puedes ayudar con esto? O viceversa, ¿verdad? Pero otra cosa es que nos absorbamos. Entonces agarramos de todo el mundo o la persona ya no quiere hacer nada y quiere poner todo al otro lado, ¿verdad? Entonces, los límites son líneas de protección que preservan el propósito, la paz y la salud espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, mis amadas mujeres de Dios, que se sobrecargaron de situaciones de diferentes personas, de pronto de la familia, de casos ajenos, que te estaba enfermando, que te robó la paz, que te robó esa tranquilidad, ¿verdad? Ahora, como esto es algo participativo, mis amadas, a mí me gustaría preguntarles, y quien quiera responder está libre, ¿qué entiendes por límite sano? ¿Tú qué entiendes como un límite sano? ¿Alguien si quiere responder puede responder?
¿Ninguno? No sé, algo que no vaya a afectar a la otra persona, o sea, respetar como que lo que yo haga o yo diga sea pues con respeto sin ir a afectar o herir a la otra persona. Podría ser. Sí, muchas gracias, mi amada. ¿Alguien más? Límites, por ejemplo, si yo tengo mis cosas, no me las toquen, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi habitación, tengo mis utensilios de limpieza y esas cosas, y le digo al resto, eso no toquen, eso es mío. ¿Mm? Ok, ¿alguien más? Bueno, yo creo que un límite es hasta aquí puedes llegar, ¿no? O sea, como que tener algo claro y definido y sano, pues lo que viene siendo, supongo que eh, como una norma, una regla tal vez, pero igual, o sea, que no dañe a otra persona, porque si no, deja de ser sano. Eso pienso. Ok, muchas gracias. ¿Qué Bueno, yo pienso que son como acuerdos también, como llegar a como un mutuo acuerdo de normas básicas, de cosas que no se negocian y habrán otras que sí se negocian. Igual en el camino pues pueden haber renegociaciones porque eh, pues las personas también evolucionamos en nuestras relaciones, no solo eh, pues con la pareja, sino pues con la familia, con los compañeros, con los amigos, en fin, entonces de eso se trata. Yo decir, yo sé que a tal persona no le puedo hablar así porque aunque no es malo, a ella no le gusta, por ejemplo. Muy cierto, mi Liz. Y eso iba para la segunda pregunta. Mi Gisela, creo que vas a hablar también. Sí, pues yo opino que eh, eh, hay situaciones en la vida que aceptar o respetar la opinión de otra persona, pero no compartirla. Yo pienso que de pronto ese para mí es un límite, esas cosas que de pronto las que respetárselo. Hay personas que, por ejemplo, son un poco antisocial, pero ya, por ejemplo, cuando uno se relaciona con ciertos hermanos, lo hablo pues de la familia, pues, que caracteres diferentes, uno tiene el cuidado de no, digamos, herirlos para que no se sientan agredidos por la manera en que uno piensa o ve las cosas, uno no acepta las opiniones. Ok. Y se escuchó un poquitico entrecortada. Entonces, pero sí, sí entendí tu punto. Muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando no ponemos límites en nuestras relaciones? Algo que Liz decía. Puede ser del trabajo, ¿verdad? Puede ser la pareja, puede ser con la familia. ¿Qué pasa cuando no ponemos límites en nuestras relaciones? Entonces, cuando no ponemos esos límites con los papás. Entonces, muchas veces vienen a lastimar, a ofender, a opinar. De pronto tú lo acomodaste de tal manera y llegó de visita y te lo reacomodó como ella quiso o te botó cosas que tú para ti eran importantes y las guardabas y te las botó. Entonces, se va fracturando, ¿verdad? Se va dañando igual con la pareja, igual con el trabajo, con las amistades. Pero vamos a hablar unos ejemplos bíblicos de límites saludables. Y vamos a ir a la palabra del Señor, si tú tienes la palabra de Dios allí en Poderoso es el Señor, Lucas capítulo 5 verso 16. Lucas capítulo 5 verso 16. Y yo quiero que tú tengas muy presentes esos ejemplos bíblicos. Porque muchas veces nos dicen, o lo que hablamos en otras veces, ¿verdad? Que muchas veces, no, es que tú eres cristiana y tú tienes que aguantar todo. Es que tú eres cristiana y ahora que eres cristiana, mejor dicho, tienes que hacer esto. Y ahora que no. Entonces, acá vas a ver unos ejemplos de unos límites sanos, saludables, ¿verdad?
poderoso Dios, pero con la palabra. No es que uses la palabra para tirarle a nadie. No es que uses la Biblia para estar diciendo, no, pero es que no, la Biblia dice porque, no, porque hay mucha gente que también usa la Biblia para tirarle a los demás y no podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Pero esto es para que ustedes aprendan que los límites son importantes. Y dice en Lucas capítulo 5, verso 16, poderoso Dios, mi alma te alaba, Señor. Y dice así la palabra del Señor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué significaba esto? Que Jesús se retiraba a orar y no complacía a todos. Tal vez los discípulos querían tenerlo ahí 24/7, que él no se moviera, que él estuviera aquí, que mira que hay que evangelizar allí, que hay que hacer milagros allí, que hay que hacer esto. Pero él, ¿qué hacía? No, él se retiraba a lugares desiertos y oraba, porque él entendía que la importancia de él también era la comunicación con el Padre. Entonces, muchas veces, mis amadas, tú no vas a complacer a los demás. Ejemplo, que tú estés en una posición de autoridad. Por ejemplo, Liz, que tiene a cargo, ¿verdad? Personas bajo su mando, por decirlo así. Entonces, que Liz se deje llevar por lo que dice Pepito Pérez, Pepita Pérez, y diga, no, es que a mí me parece que es así, tiene que ser así. Pero resulta que la que Dios colocó ahí como cabeza ha sido a Liz. Entonces, ella puede recibir las opciones, las opiniones de los demás, mirar cuál es favorable, pero a fin de cuentas quien toma la decisión va a ser ella. Amén. A mí me pasó que en el principio de la fundación, cuando empecé en la fundación, tuvimos una reunión en Bogotá y yo dejaba que todos hablaran. Yo tomaba que todos, o sea, como que si mi voz no la tenía en cuenta, porque primero yo no sabía cómo manejar, digamos, esas situaciones en público, con personas que pues eran profesionales. No, entonces todo lo que ellos dijeron que se tenía que hacer. En un momento dado, mi esposo me mira y me dice, amor, pero es que tú también tienes la fundación. Ellos tienen cada uno su fundación, pero tú también tienes que hablar y tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba complaciendo a los demás, no lo que tú quieras, lo que tú digas, lo que esto, porque no sabía cómo colocar límites. Entonces hicieron mejor dicho, un boroló, esto que al final no sale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que no es en unidad, algo que decía Liz que me gustó mucho, el común acuerdo. Y eso es bíblico. Cuando tú te colocas en común de acuerdo, haces acuerdo. Con ejemplo, Gisela me está pidiendo algo que por favor, pastora, póngase de acuerdo, vamos a orar por mi hijo. Y yo me uno con ella. Entonces dice la palabra del Señor que Dios responde, porque hay un común acuerdo, que haya un común acuerdo con tu esposo, con tu esposa, que haya un común acuerdo con tus hijos, que haya un común acuerdo, ¿verdad? Y eso va a ser victorioso. Entonces, ¿qué pasó? No se pudo hacer nada en la fundación, digamos, las diferentes fundaciones, ni unirnos, porque no había ningún común acuerdo. Cada uno de ellos quería hacer por su lado. Y en mi caso, pues yo no tenía límites, no les ponía límites y pues tomaba todas las opciones de todos. Ahora, vamos a ir a Nehemías capítulo 6, verso 3. Si tú tienes la palabra del Señor allí, Nehemías capítulo 6, verso 3. Y les dijo Nehemías, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esto es muy importante también. Nehemías no permitió que lo distrajeran de su misión. Entonces, tú tienes un proyecto, tú estás enfocado en algo, tú tienes algo que hacer y Pepito Pérez te dice, no, es que ya te necesito acá, necesito que vengas ya, ya, y te cambia todo lo que tú tenías organizado y tú porque no sabes colocar límites sanos o no sabes colocar límites, entonces déjalo tuyo y te vas para ese lugar. Por eso muchas amas de casa dejaron de lado sus sueños, sus metas, sus visiones. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado, se distrajeron y colocaron mayor peso a la pareja. ¿Qué pasa? Que en una pareja, hablando de hogar, tienen que estar los dos en común acuerdo. Tú creces, yo crezco. Mira, ese es mi sueño. ¿Me quieres apoyar o podemos reorganizarlo, como decía Liz? O mira, podemos hacer esto, ¿verdad? Porque de pronto, a principio tenían unas metas, pero ya han pasado años y ya tienen otras metas.
pero lo importante es que lo puedan reorganizar y que tú entiendas que también es importante tu visión, que es importante tu propósito y que no te dejes distraer por absolutamente nadie. Ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, verso del 17 al 24. Entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. También es importante que cuando hay límites, también es importante el delegar. Porque cuando tú tienes demasiadas cosas, te sobrecargas y a todos le dices sí, a todos le dices sí, 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 sí. No, es que necesito para una decoración, sí, yo me apunto. Es que necesito para tal, sí, yo voy. Y es que y todos le decimos sí y no aprendemos a decir un no. Entonces, no, príncipe, gracias, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Moisés delegó tareas cuando no podía con todo. Y esto es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en los tiempos de oraciones, yo ya empecé a delegar, porque yo me estaba saturando demasiado, porque no solo tengo una cosa, tengo muchísimas cosas. Que está la iglesia, la fundación, ahora el estudio, que está la casa, que están los hijos, que están los programas que se hacen fin de semana. O sea, hay muchísimas cosas que no podía hacer las oraciones en las 4 de la mañana, pero había mujeres que estaban esperando a las 4 de la mañana. ¿Qué hice? Delegué. ¿Y qué ha pasado? Ha habido más descanso porque se puede participar. Amén. Entonces, Jesús no se detuvo por los que querían retenerlo. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso al 37 al 38. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y hallando le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Entonces no se detuvo, Jesús no se detuvo, colocó límites otra vez, no se detuvo que porque ellos le dijeron, no, es que ellos se necesitan. No, es que necesito ir allá porque allá me necesitan más. Cuando tú estás enfocado y tienes la visión bien clara de qué es lo que tú tienes que hacer, entonces aprendes a colocar límites sin dolor y sin sentir, ay, no se va a sentir mal. No, de pronto se va a enojar. No, de pronto me va a dejar de hablar, ¿verdad? Ahora, Jesús tampoco respondió a todo aquel que le provocaba. Y eso está en Lucas capítulo 23, verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero nada respondió. Eso también son límites. Cuando tú también te pones tus propios límites y no te dejas salir de las casillas, que te quieren provocar y tú te quedas mejor callado, ¿para qué vas a responder? ¿Te edifica? ¿Te hace algo? ¿Te cambia la perspectiva o a esa persona? No, también son límites sanos cuando tú aprendes a callar. Sencillo. Entonces, Jesús sabía que cuidar su comunión con el Padre era más importante que complacer a los hombres. Decir no con amor es guardar el propósito con firmeza. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos que amar significa permitir todo, ¿verdad? Que servir, muchas veces nos desgastamos. Decir no, a veces también es obedecer a Dios, mis amadas. Por eso la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Tenemos que aprender en qué momento podemos decir sí y en qué momento podemos decir no. Ahora, mis amadas, cuando no hay límites, el alma se desgasta. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando vivimos sin límites, nos sentimos vacías, usadas y sin dirección. Entonces, hay personas que dicen sí a todo, pero se sienten usadas. No, pero es que a mí me la montan, como decimos los colombianos. No, es que ya a mí me agarraron de su puerquito.
¿verdad? Pero no sabemos decir no, no sabemos colocar límites. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos vacías, usadas y sin dirección. Ahora, muchas mujeres nos cuesta, porque a mí me costaba, esa palabrita me costaba, mis amadas. Nos cuesta decir no por miedo a perder el amor o aprobación. Entonces, si a ti te cuesta decir no, es porque tienes una dependencia emocional. Es porque tienes miedo de perder a alguien, de perder una aprobación, de caer bien en el grupito. Entonces es cuando ponen a la persona a hacer de todo y sin embargo nunca cae bien, porque se la quieren desmontar, como decimos los colombianos, ¿verdad? O la quieren molestar, la quieren sobrecargar porque la persona tal vez tiene un muy bajo autoestima y no sabe también lo importante que es o las habilidades o cualidades que tiene. Entonces, cuando no decimos no, permitimos abusos emocionales o espirituales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en una iglesia, a mí en un momento dado, cuando yo empecé a servir al Señor, que empecé en esta congregación, Dios me empezó a usar, me colocaron en absolutamente todo. Y te estoy hablando que era casi todos los días. Y era presencial de ir allá, o sea, todos los días. Y yo me cargaba a mis niños con la comidita y hágale todos los días. Si yo llegaba a decir no, mejor dicho, no, pero es que, mira, necesitamos eso. Entonces, había un abuso espiritual. ¿Que el pastor era malo? No. Tal vez él no tenía la culpa era mía porque yo no sabía decir no. Y cuando lo decía, no lo decía con firmeza. Porque ¿qué me hubiese pasado que dijera no? ¿Que me hubiesen puesto en disciplina? ¿O que me hubiesen quitado un cargo más? Igual me hubiera servido, ¿verdad? Pero el miedo a quedar mal nos hace cometer errores. Ahora, abusos emocionales. Entonces, que el esposo o la esposa o el primo, el papá, la mamá, la hermana, el hijo, todo el tiempo manipula con cosas. No, es que tú no estuviste conmigo, entonces tú tienes que darme tal cosa y tienes que hacer lo que yo te diga porque tú no estuviste conmigo. Entonces, tienes que decir que sí, no puedes decirle que no, porque entonces ahí empieza a sentirse el corazón culpable, decir, no, sí, él tiene razón, yo lo dejé, yo la dejé, o los papás a veces dicen, pero es que yo todo lo que te di, todo lo que estuve para ti, te pagué la universidad, te pagué aquello, te hice esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No colocamos límites, entonces viene un abuso emocional también. Ahora nos alejamos del descanso y la voz de Dios. Cuando estamos sobrecargados de muchas cosas, no tenemos paz ni tranquilidad, no tenemos descanso. Por ende, no podemos escuchar a Dios porque no hay un descanso, no hay una quietud. Y muchas veces eso es impedimento para, ¿para qué? Para que puedas escuchar la voz de Dios. Ahora, mis amadas, estas son otras preguntas porque esto es algo como participativo. Amén. ¿En qué área de tu vida, mi amada mujer, crees tú que necesitas establecer límites? Ya sean familia, amistades, ministerio o emocionalmente. ¿Te has puesto a analizar esto? Esto es una pregunta. Si no la quieres responder, no te preocupes. Ok. Esto no es para responderlo, pero hazte la pregunta tú misma y respóndela tú misma. ¿En qué áreas de mi vida necesito establecer límites? ¿En la familia? ¿En las amistades? ¿En el ministerio o emocionalmente? Amén. Amén. Ah, No se escucha, mi amada Gisela. bien. Se escucha súper Pues, entrecortado. ejerciendo, pues, ejerciendo. Sí, se te escucha súper... O soy solo yo. Si alguien escucha entrecortado a Giselle, o soy solo yo. Se escucha entrecortado, sí. Mejor dicho, yo no le escucho. Ok, muchas gracias. Sí, sí, es que se escucha súper entrecortado. Ok, ahora, mis amadas mujeres de Dios, ¿cómo vas a establecer límites con sabiduría? Entonces, estas son claves bíblicas importantes para colocar límites. Ejemplo, a Liz le invitaron a un evento que hace parte o fuera del trabajo. Un ejemplo, ¿no? Que no hace parte del trabajo, nada laboral, un evento aparte. Entonces,
Lisbeth dice de una, sí, me voy mañana, empaco maleta y nos fuimos. ¿Cómo poner límites con sabiduría? Ya en las cosas del Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar antes de responder. Vamos a decir, Señor, ¿me conviene este viaje? ¿Debo ir? ¿Tú quieres que vaya? A mí me ha pasado en situaciones con viajes o cosas así, que yo en un momento dado, no, sí voy a hacerlo, me voy, y el Señor me dijo, no, no, no y no. Entonces, debemos aprender a orar antes de responder, y esto está en Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7. Filipenses 4, verso del 6 al 7. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que Dios te apareja absolutamente todo, todo, y tú vas. Pero hay otras cosas que tú miras trabas y como contratiempos y cosas. Entonces es por algo que el Señor te está guardando, porque tú no sabes si en ese lugar o te van a lastimar o algo va a pasar que te va a lastimar tu corazoncito. Ahora, ¿cómo vas a establecer límites con sabiduría? Hablar con amor, pero con firmeza. Y eso está en Efesios capítulo 4, verso 15. Y dice la palabra del Señor así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cuando tenía que hablar algo claro, no se andaba con rodeos, se hablaba algo claro, al punto. Él no se ponía, ay, no, es que tal vez, es que no. Él, ¿por qué caracterizaba a Jesús? La autoridad que él denotaba, esa firmeza con la que él hablaba. Pero también hablaba con amor, ¿verdad? Aprender a decir no sin culpa, mis amadas mujeres de Dios. Que empecemos a practicar eso, a decir no sin culpa. Poderoso es el Señor. Y en Mateo 5, capítulo 37, nos dice la palabra del Señor así. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, a veces empezamos a dar explicaciones de todo. No, es que mira, es que tal vez esto y aquello, ¿verdad? Poderoso Dios. Y empezamos a dar tantas explicaciones porque nos da pena decir no, porque nos sentimos culpables si decimos no. Entonces, cuando tú te sientas dando mucho rodeo, es porque tienes que trabajar en los límites. Cuando tú te sientes que a otra persona le estás hablando tanto, tanto y dando mucho rodeo, de pronto la persona quiere ir a visitarte y tú empiezas a decirle, no, es que mira, es que tengo esto, es que tengo y aquello y esto, pero al final terminas diciendo que sí. Querías decir no, pero ¿qué pasó? Terminaste accediendo porque te da miedo decir que no. Guarda tu paz y tu propósito. Es importante que guardes tu paz. Poderoso es el Señor. Y mira lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 15. Poderoso Dios. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, el límite no separa el amor, lo protege. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú aprendes a decir que no, te estás cuidando tú misma. También porque muchas veces permitimos que otros vengan y dañen nuestro corazón y ellos como si nada. ¿Por qué? Porque no aprendimos a colocar límites. Ahora, amadas mujeres de Dios, debes sanar la culpa y el miedo a poner límites. Debes empezar a analizar y quiero que esto lo tengan ustedes claro el por qué no y empiecen a analizar. ¿Todas están acá? ¿Todas me están escuchando bien? Sí, Amén. Amén. Sí, Ok, entonces muchas mujeres no pueden decir no porque tienen heridas de rechazo o abandono. Tal vez abandono de una pareja, de un papá, de una mamá, de lo que haya sido.
rechazo, que lo rechazaron desde chiquito. Entonces no colocan límites, no pueden decir no porque hay esas heridas. Creen que el amor se gana complaciendo. Entonces no colocan límites porque entonces tengo que hacer todo lo que mi pareja dice. ¿Por qué? Porque él me va a amar más. Él me va a amar muchísimo más si yo le digo sí en todo. Porque si le llevo la contraria, se va a enojar. Y entonces no va a haber esto, un sentimiento y me va a dejar de amar. No, el amor tú no lo vas a ganar complaciendo a nadie. Confunden la humildad con el sometimiento emocional. Entonces empiezan, hay personas que dicen, no, es que yo le digo sí a todos porque es que yo soy humilde. Es que yo, mejor dicho, soy súper humilde. Si usted supiera lo humilde que soy. Entonces muchas veces dicen no porque confunden esa falsa humildad. Tener temor, de pronto tienen temor de que les digan, uy, qué dura es, qué orgullosa, qué poco espiritual es. Entonces ahí es donde vengo que vienen y dicen muchos, y eso que es cristiano. ¿Y por qué no hace tal cosa? Lo que contaba la hermana Gisela la vez pasada. Le querían coger un refrigerador que le había costado a ella, así no lo esté usando, pero le costó. Entonces, no, es que usted no tiene amor, usted no sabe la necesidad del otro, pero resulta que Dios se lo dio a esta persona, a ella. Dios sabe cuánto a ella le costó reunir, cuánto esto para que otra persona en segundos lo desbarate. En mi caso, yo era muy dada a prestar las cosas y yo le decía a mi esposo, amor, hay que prestar, mira esto, mira aquello. Y mi esposo es una persona wow, o sea, yo le decía, tú sabes colocar muy bien los límites, eres muy radical en cosas. Cuando dices no es no. Entonces yo era la que quería cogerle las cosas de él y prestárselas. Aún las mías, no solo es que las de él, sino de mi esposo decía, pero es que a mí me cuestan. A mí me costó esto, mira, me tuve que sacrificar en esto, mira esto. Y es cierto. Entonces yo le decía eso a mi esposo y van a decir que tú eres duro, amor, de pronto orgulloso, que de pronto no estás reflejando a Dios, porque yo no entendía los límites sanos. Entonces hay veces él decía, lo voy a hacer por ti, y pum, le dañaban las cosas, y pum, pasaba algo, y yo, ay, Señor Jesús, me estaba enseñando a mí que no es cierto que tú reflejes a Dios prestando cosas o dando cosas o cediendo a lo que los demás dicen. Tú lo reflejas con tus actitudes, tú lo reflejas con tu amor que no solo se muestra, como digo, prestando cosas, haces otras cosas. Entonces, eso se convierte en una manipulación emocional. Dice la palabra del Señor, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si a ti te falta esa sabiduría o esa mansedumbre, esa templanza, perdón, para poder colocar límites, órale a Dios que Él te guíe y Él te enseñe. Amén, porque cuando Dios empieza a sanar nuestro corazón, Él nos enseña a amar con discernimiento. El Espíritu Santo te va a mostrar qué relaciones o actividades o conversaciones están drenando lo que Él depositó en ti. Entonces, como ustedes saben que son sanguijuelas, ¿verdad? Que chupan la sangre. Así hay muchas situaciones o personas o actividades o conversaciones que te drenan, que te chupan, que te sacan de lo que Dios tiene para ti. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Ahora, el Señor también dice en su palabra que Él sana a los quebrantados de corazón. Entonces, Dios quiere sanar ese miedo al rechazo. Es- Sí, mi amor. Él quiere sanar el miedo al rechazo, la culpa por pensar que decir no es falta de amor, la confusión entre humildad y sometimiento tóxico. Eso es lo que Dios quiere que tú empieces a sanar. Y la palabra del Señor dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, ¿verdad? Lo que leíamos ahorita. Ahora, los límites del Espíritu, caminar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Espíritu Santo establece límites internos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Estos ya son límites personales, mis amadas mujeres de Dios.
Él establece esos límites internos. ¿Cómo? En las palabras que tú hablas. Entonces ya tú no dices malas palabras, ya no dices mentiras, ya si vas a decir algo rápido, uy, la piensas. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. En el tiempo que entregamos, entonces Dios te dice con qué persona tú puedes estar hablando, qué tiempo tú estás dando, qué no le edifica o qué edifica. En las batallas que peleamos, el Espíritu Santo también nos va a colocar esos límites, porque no todas las batallas son nuestras, mis amadas mujeres de Dios. Algunas o la mayoría le pertenecen a Dios. No todas las puertas son tuyas. ¿Qué quiero decir con esto? No todo lo que el enemigo a veces quiera mostrarte que es bueno viene de Dios, porque muchas puertas Dios mismo cierra para protegerte. No todos los sí te van a edificar. Algunos van a desgastar tu alma. Entonces, ¿qué vas a empezar de aquí en adelante, mi amada mujer de Dios? Vas a decirle, Señor, muéstrame dónde debo poner límites para conservar mi paz. Luego, pídele que te dé la sabiduría, que te enseñe, que te muestre, que te revele en qué áreas tú necesitas colocar límites. Tal vez sean las relaciones personales, responsabilidades o ministerio, en pensamientos o emociones. Y después de eso, tú vas a hacer una oración y le vas a decir, Señor, yo te entrego toda esta situación. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 32 verso 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando una mujer aprende a colocar límites guiada por el Espíritu Santo, su corazón va a empezar a sanar, su paz se va a fortalecer, su ministerio va a empezar a florecer, su amor se vuelve más puro, su relación con Dios se profundiza. Entonces, poner límites no es una falta de espiritualidad, es madurez. Eso quiero que tú lo entiendas. Cuando tú maduras en el Señor, se te es más fácil colocar los límites. Una mujer con límites es una mujer guiada por el Espíritu Santo que sabe cuidar su propósito, su tiempo y su paz. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que en esta semana medites, la semana que inicia, medites en tus límites según la palabra. Y estos versículos quiero que por favor los escribas, si tú lo puedes tener ahí, y es Salmos, si todas lo tienen, todas los están escribiendo, porque esto es para ustedes en casa. Salmos capítulo 16, verso del 5 al 6. Esto es para que tú medites en los límites que tienes que empezar a colocar. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Y por último, Proverbios capítulo 25, verso 17. Amén. Entonces, quiero que trabajen esta semana en eso. No sé Paz, si, ¿puedes repetir el salmo? claro que sí. Salmos capítulo 16, verso del 5 al 6. Salmos capítulo 16, verso del 5 al 6. Ya, listo, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿cómo se sintieron en la clase de hoy, el taller de hoy? ¿Les edificó? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? Cuéntenme, ¿qué cosas pueden tomar del día de hoy? Pues en mi caso mucho, porque yo acostumbro a poner muchos límites. Como tú lo decías, yo llevo manejando equipos de trabajo, no sé, como 15 años. Soy muy estricta, pongo límites y me he caracterizado por eso. Entonces la gente ya sabe que conmigo llegan a las 8, que bueno, ese tipo de cosas. Y en mi casa no pongo límites.
Ok. Entonces, yo pienso que sí, o sea, mi esposo podría decir, no, pero es que es muy cansona, es que es muy estricta, es que es muy así, es que es muy cuadriculada. Pero tú hablabas algo de la complacencia, entonces quizá, quizás no, es aprender a distinguir si estoy no poniendo límites o siendo demasiado complaciente con muchas cosas por miedo a, no sé, a cualquier, no sabemos, ¿cierto? Pero eso pasa. O sea, en un aspecto de mi vida soy súper clara con lo que quiero y en el otro también sé que quiero, pero Te cuesta un no lo sé. poquito más. Sí, mucho. Mm, Ok, exactamente. Entonces, está mi esposito saludando. Entonces, es importante que empecemos a aplicar lo que vimos hoy, ¿ok, mis amadas? Que podamos entender que el Señor nos quiere en paz, el Señor nos quiere en tranquilidad, el Señor nos quiere hablar y ministrar. Amén. ¿Y cómo lo Amén. va a hacer? Cuando tú estás en el reposo, cuando tú aprendes a colocar y también aprender a recibir esos límites, porque no es solo que nosotros los colocamos, ¿verdad? Porque van a haber personas que tal vez te van a colocar límites. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a enojar? ¿Qué vas a hacer ahí? Discernir. Este límite viene de su ira, porque también hay gente que habla a través de las heridas, de la ira, ¿verdad? El resentimiento, pero no hablan desde el amor. Entonces, cuando te coloquen límites que tú dices, no, esto no va de acuerdo, esto tampoco está de lo que Dios quiere, tú ya los vas a saber discernir y vas a saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere Amén. participar? Bueno, yo creo que aprendí a, o sea, que también está bien decir no, no, a veces, o sea, sabiamente, ¿no? Pero, porque a veces creo que es como esa, no deuda emocional, pero sí como más lo emocional y tal, porque, por ejemplo, entre familias, lo que decía. Lisbeth, por ejemplo, en el trabajo, o sea, tú pones límites y ya, o sea, se te hace más fácil, ¿no? Porque como que no tienes algo tan emocional, pero luego cuando, por ejemplo, amistades o amigos y tal, entonces como que a veces da un poco de pena, o sea, tipo, eh, decir no, porque, o sea, quisieras ayudarlos, pero a la misma vez a lo mejor tú ese día estás cansada y así, entonces no puedes ayudarlos. Totalmente, totalmente. Y uno cuando está más chicuelo, digamos más jovencito, menos, porque uno dice no, y si de pronto yo estoy como empezando en las cosas de Dios, y van a pensar que me volví, en vez de ser más sensible, me volví engreída, me volví dura, me volví enojona. Y no es que sea así, simplemente que más, cuando vamos avanzando más en el Señor, nos da madurez y hay ciertos lugares que el Señor no te va a permitir. Hay ciertos espacios que el Señor no te va a dejar estar y hay personas que Él te va a apartar. ¿Y duele? Sí, duele, pero Dios sabe cómo está trabajando y Él te va a acercar personas de bendición también, ¿no? No es que Dios te Amén. quiera solo ahí como una auyama, no. Él no te quiere solo, solo que hay momentos que Él te requiere para Él, porque tal vez estamos centrando nuestra atención en todo lo demás menos en Dios. Amén. Amén.